Bienvenidos a Distintos Parecidos una vez más en la pantalla de Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Dejamos atrás el fútbol, dejamos atrás el mundial para seguir hablando de temas que tienen que ver con nuestra sociedad, ¿sí? Algunas cosas que suceden mientras tanto, ¿sí? En el caso de hoy vamos a hablar de la educación en contexto de encierro. ¿Qué pasa con la educación para aquellas personas que están privadas de su libertad? ¿Cómo es esta educación? ¿Se garantiza esta educación dentro de los complejos penitenciarios? ¿Qué prejuicios se generan tanto para las personas que están dentro de estos complejos penitenciarios con respecto a la educación y también en los propios docentes que tienen que ir a brindar esta educación? ¿Qué pasa con la legislación en nuestro país? ¿Y qué pasa también o qué programa se propone desde la Universidad Nacional de Cuyo? Eso vamos a hablar hoy en Distintos Parecidos. El PEUCE es la universidad en las cárceles, es decir que a todos los detenidos que pueden acceder a los estudios universitarios, la universidad les garantiza el derecho a la educación universitaria. Empezó en el 2008 por pedido de un par de estudiantes que tenían como la inquietud y la necesidad de estudiar acá en el penal. La educación en contexto de encierro es un derecho humano, un derecho fundamental que está en la Ley de Educación Nacional. Entonces la universidad dio respuesta a esa demanda. Estamos convencidos de que le da la posibilidad a las personas privadas de libertad de pensar que es posible recuperarse, que es posible volver a empezar. Estudio la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Es demasiado interesante, abre nuevas perspectivas, nuevas miradas, nuevos conocimientos. Por suerte me dieron esta oportunidad y la estamos aprovechando. Bueno, muy bueno ver que todas las personas se han interesado en brindar esto de la educación. El sistema penitenciario lo tenemos que solucionar, pero sobre todo queremos darle a los internos de todos nuestros complejos un lugar digno, claro, espaciado para que puedan desarrollarse lo mejor posible. Lo que yo espero también es que desde la sociedad también nos brinden las posibilidades que nosotros el día de mañana vamos a salir a buscar, que no nos discriminen por haber estado bajo un contexto de encierro. Bien, en este clip de comienzo se habla, ¿no?, del derecho a la educación como un medio para el desarrollo personal, como un derecho humano, ¿sí? Inalienable. ¿Qué pasa con la legislación en Argentina para poder garantizar este derecho, por ejemplo? Bueno, lo vamos a ver ahora también con Carolina. ¿Cómo estás, Caro? Buenas tardes, Fer. Muy bien, y saludamos a todos aquellos que están del otro lado a través de Canal 30 TDA, Canal 22 de Supercanal Digital y, por supuesto, a aquellos que están a través de www.universidad.com.ar, como bien decías, que contempla la Ley de Educación Nacional con respecto a la educación en contextos de encierro, y vamos a ver también cuál es la población carcelaria que hay actualmente en la provincia. Bien, ya pasamos a eso, pero por supuesto primero tenemos que presentar a nuestras invitadas del día. Está con nosotros Melissa Moyano. Muchísimas gracias, Melissa, por estar presente. Por la invitación. Ella es coordinadora del programa de educación universitaria en contexto de encierro, el PEUCE, aquí en la Universidad Nacional de Cuyo. Exactamente. Muchas gracias nuevamente. Y también está Fabiana Bom. Está bien. Así, está bien. Muchas gracias, Fabiana, por estar presente. Y vos sos docente del programa de educación universitaria en contexto de encierro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Claro, arranquemos con esos datos. Vamos entonces a la primera placa de Distintos Parecidos, que está relacionada a la educación en contextos de encierro, porque la Ley de Educación Nacional legisla en los artículos 55 al 59 las características para hombres y mujeres que se encuentran privados de su libertad. El artículo 55 establece que el sistema educativo tiene por objetivo garantizar el acceso a la educación en contextos de privación de libertad, y entre sus objetivos, lo estamos viendo en la placa, tiene la búsqueda de garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria primaria y secundaria, cubrir la modalidad técnico-profesional, el acceso y permanencia a la educación superior. Y por otro lado, los sujetos que fueron privados de su libertad encuentran en el conjunto social fuertes estigmas, lo vimos en el clip, y discriminaciones por sus múltiples exclusiones, aún habiendo cumplido sus condenas. El papel de la educación en este contexto persigue de alguna forma optimizar sus condiciones para mejorar esto que tiene que ver con la reinserción, no solo social, sino también laboral. Exactamente, esa ley que vos estás hablando de Educación Nacional va en consonancia también con una ley, la 26.695, que es la ejecución de
de la pena privativa de la libertad en el 2011, que modificaba otra ley también de ejecución de pena privativa del año 96, donde se garantiza, ¿sí?, que todos deben tener acceso pleno a la educación, ¿sí? Las personas que estén en contexto de encierro, privadas de su libertad, deben tener este acceso. Y como bien lo marcabas vos, la escolaridad obligatoria, ¿sí?, para todas las personas. Por supuesto lo vamos a ir viendo. Y en función del cumplimiento de esta ley viene el programa de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo surge el programa del PEUCE? Bueno, PEUCE surge en el año 2007 por la iniciativa personal de 2 personas que estaban privadas de libertad en el complejo penitenciario Boulogne-sur-Mer, teniendo obviamente como antecedente la ley que recién mencionabas, que garantiza el acceso a la educación superior de las personas privadas de libertad. Empieza esto como un trámite personal que ellos hacen, presentan un habeas corpus al juez de ejecución en ese momento, que era el juez Matus, reclamando ese derecho. A través del juez se canaliza esta demanda hacia la Universidad Nacional de Cuyo como institución encargada de poder dar una respuesta efectiva a esta demanda. Y bueno, en el año 2007 empieza como estas 2 iniciativas personales, con trabajo social y con derecho. Después del año 2008, ya teniendo empezado como este pequeño recorrido, se institucionaliza y se conforma como un programa, como PEUCE. Claro. Y se abre la oferta a todas las personas privadas de libertad que cumplan con los requisitos, que son los mismos que se establece para las personas libres, digamos, en el campus, que puedan acceder a la Universidad Nacional de Cuyo, sin necesidad de este trámite previo o esta demanda personal al juez de ejecución. Bien, y el programa ya se da a conocer hacia adentro de los complejos penitenciarios. Exactamente. ¿O tiene que ser una iniciativa del propio interno? No, se hace la expo educativa, obviamente teniendo en cuenta las particularidades propias del contexto, pero la idea es poder replicar todas las instancias del ingreso que se hacen acá afuera, allá adentro. Expo educativa, el dictado del curso de ingreso, las inscripciones, recepción de documentación, lo mismo, pero bueno, igual. Claro. Bien. O sea, los requisitos son los mismos, ¿no? Exactamente. En definitiva, cualquier estudiante puede ser parte del programa, Exactamente, con secundario completo, presentando la documentación que digamos, solicita la universidad, o si no también las personas mayores de 25 años con primaria completa tienen que rendir un examen que los habilita a poder inscribirse. Bien, perfecto. ¿Cuántos inscriptos hay hoy en el PEUCE? ¿Inscriptos hoy como ingresantes 2018? ¿O en general en el programa? ¿Cuántas personas hay matriculadas como estudiantes? Estamos cerca de 200 personas en el total de las carreras. Tenemos 280 estudiantes en total. Bien. Activos durante el ciclo lectivo 2018, unos 130, 140 aproximadamente. Es muy difícil por ahí precisar un número, claro. Más que nada por los traslados, o a lo mejor van avanzando en la ejecución de la pena y los trasladan a la granja penal de Gustavo André, que bueno, es otro régimen completamente distinto y por la distancia solamente van a rendir pero no van a cursar, o empiezan con salidas transitorias, bueno, pueden acceder a otros beneficios que a veces dejan a la mitad del ciclo lectivo el cursado de las carreras. Claro. ¿Y cuáles son las unidades académicas que actualmente están en el programa PEUCE? Las facultades que ofrecen las carreras dentro de PEUCE son la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Filosofía y Letras. En el caso de la Facultad de Ciencias Políticas, todas las carreras que están en sede, menos el profesorado y algunas tecnicaturas, se ofrece la carrera de Sociología, Comunicación Social, Ciencias Políticas y Administración Pública, Tecnicatura Universitaria en Gestión de Políticas Públicas y Comunicación Social. Son las carreras que ofrece. La Facultad de Abogacía ofrece la carrera de Derecho, Abogacía, y la Facultad de Filosofía, Letras, Historia, licenciaturas y profesorados de esas 2 carreras. ¿Y tienen proyección de ampliar, de que haya más facultades que puedan ofrecer esta educación en contextos de encierro? Sí, la idea es poder ampliar la oferta, sería ideal. O sea, la demanda real de los estudiantes son tecnicaturas, algo que no sea de las ciencias sociales, porque no todos tienen esa vocación, entonces como no tienen otra opción, terminan inscribiéndose en alguna carrera, pero el ITU sería ideal que pueda dictar alguna de sus tecnicaturas. Más que nada también por el periodo de duración de las carreras. Muchas veces las licenciaturas, si bien son de 5 años en la currícula, en lo efectivo se duplica la cantidad de tiempo. Pasa para los estudiantes de sede, imagínate, las personas privadas de libertad con todos los condicionamientos que tienen dentro del contexto, dentro de un penal, ese tiempo se prolonga. Y muchas veces salen antes de poder avanzar en la carrera, salen a los 3, 4 años. Entonces una tecnicatura viene por ahí a suplir esta gran necesidad de contar con un título al momento de salir del penal, y tiene que ser un título corto generalmente. Claro, claro.
Bien, ¿y se está buscando eso de generarlo también, digo, abrirlo a otras carreras específicamente, digo, como tecnicaturas, como bien lo estás diciendo vos? ¿Qué proyectos hay hoy para que eso se pueda implementar? Bueno, hace un par de semanas tuvimos el acto de inicio del ciclo lectivo en el complejo de Boulogne-sur-Mer, que fue Daniel Pisi, y bueno, pudo hablar con los estudiantes, recabar un poco estas demandas reales que hay dentro del penal. Entonces, bueno, él también planteó como una posibilidad real de que el ITU pueda ofrecer. Bien. Obviamente siempre acompañando con la infraestructura necesaria, con todo lo que implica también llevar una tecnicatura que bueno, tiene un fuerte componente práctico también, no solo como por ahí las licenciaturas, digo, sacando trabajo social que tiene 4 años de práctica, pero las demás carreras que se ofrecen no tienen prácticas. Claro. Entonces agiliza mucho digamos, que se lleva a cabo. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo es el trabajo que hace el PEUCE, ¿sí? En lo cotidiano? ¿Cuál es la modalidad de trabajo? La modalidad como programa, bueno, en realidad creo que sería Melissa la persona más indicada para responder esto, pero tiene que ver con la gestión concreta del desarrollo de estas carreras en cada uno de los complejos en los que está presente. Trabaja en articulación con coordinaciones que hay por facultad también. La Facultad de Derecho tiene su coordinación de facultad, Filosofía lo mismo y Ciencias Políticas también. O sea que hay un trabajo a distintos niveles y después también el trabajo que se hace con las cátedras y los equipos docentes. Fabiana, ¿actualmente en qué área estás trabajando de PEUCE? Cumplo una suerte de doble función porque colaboro en la coordinación de la Facultad de Ciencias Políticas, pero además, justamente el año pasado en particular, desarrollé una materia completa, digamos, el dictado de la materia. No todas las materias se dictan dentro de los contextos, porque los alumnos cursan o tienen la modalidad de alumnos en condición de libre regular en términos educativos, no de libertad ambulatoria, ¿no? Valga la paradoja. Pero ellos son alumnos en condición de libre, pero hay oportunidades especiales, situaciones particulares donde se puede llevar adelante el cursado semanal de algunas materias. Y en esto que vos decís, bueno, preparamos una materia para lo que tiene que ver el contexto de encierro, ¿se prepara de forma diferente a cómo se prepara una materia? Depende de cada cátedra, depende de cada carrera. Justamente el contexto de encierro hace a una diversidad y una particularidad muy interesante. Vos decías que tenías algunos datos sobre la población carcelaria, digamos, y eso es muy significativo, ¿no? Además nos encontramos con personas que a lo mejor hacen 10 años, 15 años, 20 años que no estudian, que no tienen el hábito de sentarse frente a un texto X determinado, comprenderlo, aprenderlo y después pasar por una instancia de examen y de evaluación, ¿no? Entonces es muy particular estar en PEUCE porque las personas que te encontrás en el curso, en el aula, tienen recorridos y capitales, digamos, intelectuales, si se le quiere llamar, muy diversos. ¿Y se trabaja de forma personalizada en ese aspecto? Mira, PEUCE tiene que ver, pero no es PEUCE, digo, contextos de encierro y como otros contextos también particulares y especiales de la educación, apelan a todo tipo de creatividad y de trabajo artesanal por parte de los docentes, por parte del personal administrativo que hace de gestión. Entonces, cada materia, cada grupo de alumnos y cada carrera tiene una particularidad. Algunas materias, en alguna oportunidad, han preparado programas especiales, siempre dentro de los contenidos mínimos de la materia, porque eso es una obligación, digamos, a nivel curricular, pero a lo mejor han sacado, modificado algunos textos, por ejemplo, de la bibliografía obligatoria. Otras materias, la mayoría, se dan o se espera que la persona rinda tal con el mismo programa que rinden las personas que estudian en sede. Así que hay también un panorama amplio de situaciones. Bien, ahí quiero que volvamos después también para profundizar, ¿no? Esto de los condicionamientos o cuáles son las maneras o las metodologías que se empiezan a implementar también desde lo pedagógico. Pero quería terminar con respecto al programa de educación universitaria. Se trabaja en conjunto con el servicio penitenciario. ¿Cómo es esta relación? ¿Cómo funciona? ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, al menos desde que yo estoy en la coordinación desde el año 2015, hemos apelado al diálogo. Creemos que es la mejor manera para poder lograr todos los objetivos del programa, que es que las personas privadas de libertad puedan acceder efectivamente al derecho a la educación, que no quede solo en un enunciado ideal de que queremos que vayan a estudiar, sino que bueno, realmente se pueden cumplir todas las etapas de conseguir la documentación, que es un problema sumamente complejo porque ellos no pueden disponer de ese tiempo y de ir a buscar esa documentación, de que se hagan los traslados, de que bajen a tiempo. Todos esos problemas que son muchísimos todos los días, la idea es poder trabajarlo de la mejor manera coordinada con el servicio penitenciario. Tenemos reuniones periódicas en las mesas de cogestión, autoridades de la universidad, autoridades del servicio penitenciario, y a su vez en lo cotidiano todos los días, en cada complejo donde estemos, en Almafuerte o en Boulogne-sur-Mer,
con las divisiones de educación vamos articulando todo lo que necesitemos para que estén los estudiantes en el aula. Bien, y es fluido, digo, para dar esta cuestión de que está aceitada esa relación también con el servicio penitenciario, que les permite, les abre las puertas para que pueda funcionar. Sí, ya son 10 años de trabajo en conjunto. Por supuesto que es sumamente complejo porque son instituciones opuestas, con lógicas completamente distintas y con objetivos contrapuestos. Entonces, sentarse, encontrar un punto en común, implica también que las dos instituciones, bueno, hay que ceder en algunos casos y siempre enfocarse en ese objetivo que es el derecho a la educación. Desde ahí, bueno, es el marco general donde nos tenemos que situar para trabajar en conjunto. Pero claro, es un desafío permanente. Sí. Claro, hace un ratito mencionaste cuáles son las demandas reales en el penal y que seguramente en esas reuniones entran en juego y en debate. Claro, exactamente, todo, desde la infraestructura, por ejemplo, más aulas nos pasan en Almafuerte, que estuvimos a la tarde ahí, crece la matrícula de estudiantes y tenemos poco espacio. Entonces no podemos a veces cumplir o garantizar las condiciones óptimas como bueno, nos gustaría y como también se merecen todas las personas que forman parte del programa. Bien, no, está bueno esto que decís vos, bueno, de mostrar dos instituciones distintas, también no funcionando con ideas o paradigmas distintos. Entonces, bueno, ahí hay que romper ciertas estructuras, está bueno que lo remarques. Otra parte de la modalidad del PEUCE tiene que ver con los tutores, ¿sí? Ustedes funcionan dentro de su sistema con tutores. Sí. ¿Cuál es la función y quiénes pueden ser tutores? Bueno, PEUCE tiene como 3 pilares, digamos, a nivel de la implementación. Por un lado, las tutorías, por un lado, las clases y por otro lado, los grupos de estudio. Eso durante toda la semana se lleva a cabo en distintos días. Los tutores son estudiantes avanzados de las carreras que se ofrecen en el contexto de encierro y para que puedan ser tutores hacemos convocatorias abiertas en cada una de las facultades y hacemos una selección. Tenemos en cuenta principalmente el perfil personal de cada uno de los postulantes. Digo, no es un lugar simple, es una institución compleja, no todas las personas tienen las características necesarias para poder trabajar ahí. Nos pasa mucho particularmente en Derecho, que muchas veces se notan para ser tutores por una cuestión de curiosidad, de ver cómo es la cárcel por dentro. Y eso muchas veces no suma al programa, porque es una función académica que los tutores tienen que cumplir. Y no queremos mostrar la cárcel como un zoológico que pueden ir a mirar cómo es, sino son compañeros que están en otra sede que los tutores tienen que tratar de replicar de la mejor manera posible, no solo lo académico, sino también la vida universitaria, lo que vive un estudiante, digamos, la función del gobierno universitario que le puede transmitir todo eso, cuáles son los órganos, consejo directivo superior. Bien, nos vamos a ir a un corte, pero está buenísimo cómo ya nos empezamos a meter en esto de la complejidad también, de la realidad dentro de las cárceles, de cómo es esto de brindar educación dentro de una cárcel. Los prejuicios también juegan, los mitos. Bueno, vamos a tratar de ir abriendo todo esto en distintos parecidos. Los vamos a invitar a ustedes a que también participen. Estamos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Una pausa y enseguida continuamos con más. Estimular a las personas privadas de su libertad para que vuelvan a estudiar, convencerlas de que pueden y ayudarlas a que recobren la confianza en sí mismas es el primer paso para iniciar el desafío de crecer. Y aparte un poco para formarnos más como personas, ¿no? Para tener una mejor oportunidad de vida. Hace unos años no ven a nadie de la calle, a nadie de su familia, y aprovechan este espacio de libertad, que para mí es la escuela, que es un espacio hermoso, poder salir un poco del encierro. Con la señorita no se habla de lengua, de matemáticas, de geografía. Con la señorita se habla de todo, de los padres, de la madre, de los hermanos, de la pobreza, de la desigualdad. Porque quiero aprender y hacer una carrera para el día de mañana que salga de acá. Que la sociedad entera pueda saber de que en las cárceles hay personas. Y a través del estudio cualquier persona se puede rehabilitar. Todo ser humano comete errores y creo que los errores el ser humano aprende. Somos una especie de evolución, como según dicen, así que siempre estamos evolucionando.
Continuamos en Distintos Parecidos, llegamos al segundo bloque y estamos hablando de la educación a las personas privadas de su libertad. Y quería retomar, Fabiana, perdón si soy muy incisiva, pero recién hiciste un comentario muy interesante al respecto con esto de la educación como derecho, ¿no? Para todos. Sí, un poco lo que reflexionábamos fuera de cámara era esto de uno viene, presenta el programa, el PEU, se habla de educación, en la placa se vio esto de educación o de la obligatoriedad de la educación, y creo que primero y ante todo hay que poner la mirada en el hecho de que las personas que están en la cárcel, ¿sí? La pena de privación de libertad, tiene que ver con privar de la libertad ambulatoria, nada más, punto final. Ahí debería empezar y terminar la pena, la sanción por el delito cometido. El resto aparecen como una horrorosas accesorias, digamos, a la privación de la libertad, que es, bueno, las condiciones de infrahumanidad en la que muchas veces se vive en la cárcel, el no acceso a la educación, el no acceso a la educación, el no acceso al contacto con la familia, digo. Entonces, esto de la ley que vos bien mencionabas y todo lo demás, en realidad lo que hace es recuperar o poner de nuevo en el lugar que corresponde el derecho a la educación. Claro. Al cual estas personas no tienen por qué estar privadas. Entonces no hay que verlo ni como una excepción, ni como un beneficio, sino un privilegio. Ni como un privilegio. Eso creo que es interesante en la mirada, porque vos también hablabas de los mitos. Ah, encima estudian. Claro. Sí, tal cual. Creo que ahí es donde hay que, donde vamos a llevar también la charla. Ahora sí, Caro, vamos a los datos de la población de las cárceles. Sí, perfecto. Vamos entonces a ese dato, la población carcelaria. En Mendoza nos vamos a la segunda placa de este bloque, que está relacionada que en 15 años creció un 86% la población carcelaria de Mendoza. Algo notable si tenemos en cuenta que en el mismo periodo la población de la provincia aumentó un 17%. A fines del 2017 había 4.600 presos en la provincia, según las cifras del Servicio Penitenciario de Mendoza. A su vez, más de 500 personas están cumpliendo penas con la modalidad de prisión domiciliaria y el total llega a más de 5.000 presos. De acuerdo con las estadísticas del Servicio Penitenciario, la mayoría de los internos en la provincia se encuentran alojados en Almafuerte, Boulogne-sur-Mer y San Felipe. Entre los tres complejos concentran el 85% de la población penitenciaria de Mendoza. Así que de esta manera abrimos este segundo bloque. Bien, y dato, así como ya hay más de 280 estudiantes en el programa de educación universitaria, otro dato que se daba en marzo de este año es que casi 1.200 personas privadas de su libertad van a cursar o ya están cursando este año en SECBA y CEN, ¿sí? Ahí se inscribieron 744 en los SECBA y 444 en los CEN, ¿sí? Para ya ampliarlo no solamente a educación universitaria, sino a educación también de nivel primario y secundario y, bueno, superior, ¿no es cierto? También en cuanto a lo universitario. Con respecto a la motivación para entrar en esto de la educación, ¿no? Como un derecho, ¿cuál crees que es la motivación de un interno, de una interna para estudiar? No voy a hacer de bruja ni voy a intentar adivinar. Hay estudios al respecto Bien. en otras universidades. Nosotros algo estamos sondeando, si bien queremos sistematizarlo, formalizarlo, sobre cuál es la motivación. Y acá también, como vos también decías recién, vuelven a jugar el tema de los mitos, esto de los beneficios. Estudian para salir libres, o para salir en libertad, o para salir antes, o para que le acorten o le achiquen la pena. Y eso también es un mito. Concretamente, si bien además el cuánto se puede ver reducido el tiempo de acceso a las salidas transitorias, lo cual no es la libertad, claro, ¿sí? Que es en lo que implica esto de insertarse, digamos, en el sistema educativo, tiene bastante discrecionalidad el juez o la jueza que está a cargo de la causa de la persona. Eso por un lado, o sea, no hay un número tanto por tanto. Pero sí, lo que está claro es que en el caso de la educación universitaria va a depender de un año lectivo aprobado. O sea, ni siquiera cursado. Digo, claro, para quienes han hecho estudios universitarios saben que vos podés cursar en el año 2017 5 o 6 materias, pero para acceder a este beneficio de anticipación de los beneficios de salidas transitorias, tienen que tener un año lectivo aprobado, o sea, aprobadas esas 5 o 6 materias, lo cual ustedes saben que es como un montón de tiempo. Y está bueno tenerlo en cuenta porque no es fácil y porque evidentemente las motivaciones tienen que tener una fuerte voluntad que acompañe, porque rendir en cualquier carrera 6 materias es un montón, imagínense en los contextos que implica la cárcel. No, más que nada también tiene que ver, en parte, según lo que nos dicen los estudiantes, de poder salir un poco del pabellón, encontrarse con otras personas que no sean penitenciarios también, sino con otros compañeros, que son los tutores en este caso, docentes, estar en un espacio distinto, porque quienes han ido a las aulas pueden ver que no parece que estuvieras en la cárcel, porque bueno, la infraestructura es sumamente distinta,
no hay candados, no hay rejas, no está el personal penitenciario, sino que tiene que ver más que nada con intentar recrear el clima universitario que se da acá en el campus. Entonces, bueno, eso ya es un espacio que lo valoran muchísimo los estudiantes, los cuidan un montón también. Entonces, más que nada tiene que ver con eso, con poder compartir desde otro lugar con los compañeros, no sentirse una persona privada de libertad, un preso, sino también un estudiante, Sí. que los posiciona en otro lugar. En algún momento tuve la oportunidad de hablar con un chico que estaba estudiando privado de su libertad y me decía, al momento de leer un libro me siento libre también, ¿no? Era otra forma de explicar también esto. Bueno, tenemos en comunicación telefónica a Eduardo Orellana, director del Servicio Penitenciario de la provincia de Mendoza. Eduardo, buenas tardes. Fernando Vido te saluda. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Y preguntarte, bueno, estamos hablando de la educación en contexto de encierro, específicamente hemos hablado del programa de educación universitaria y la coordinadora nos comentaba de, bueno, el trabajo en conjunto que se hace con el servicio penitenciario. ¿Cuál es el trabajo que hacen ustedes desde el servicio penitenciario para garantizar este derecho a la educación? Bueno, en primer lugar, nosotros en los últimos 4 o 5 años hemos visto como nos hemos puesto en una postura muy fuerte con el tema de la educación y el trabajo. Creemos que la modificación de conducta y hábitos fortalece la convivencia, crea otro tipo de expectativas sobre las personas privadas de libertad y dan mayores posibilidades para el regreso a la vida libre. Hace aproximadamente 5 años, este año vamos a volver a editarlo, hicimos una encuesta con nuestros jóvenes adultos, o sea, personas que están detenidas de 18 a 21 años. Y el número de personas que no habían terminado la primaria era muy alto, superaba el 70%. Y de ese 70%, el 56% de esos chicos en algún momento habían pasado por alguna institución del Estado. Era indudable que la educación era un elemento básico, faltante y un principal provocador quizás, entre otras cosas, pero principal provocador de su ingreso a las cárceles. Bien, bueno. Hemos hecho un fuerte trabajo en crear otros conceptos entre el personal penitenciario, seleccionamos aquellos que trabajan en el sistema de educación, le ponemos un sistema los calificamos de acuerdo a las capacidades de gente que estudian, y eso trae también aparejado que, por ejemplo, las convivencias entre las personas ha mejorado notablemente, la relación entre el personal penitenciario y las personas privadas ha mejorado. Y aparecen otros actores con los cuales estamos muy agradecidos y la verdad que nos sentimos muy bien, y uno es la Universidad Nacional de Cuyo y otro la Dirección General de Escuela. Hace poco hemos estado en una diplomatura que se estaba dando para docentes que trabajan en contexto de encierro, y la interacción con ellos nos ha permitido que este objetivo que se planteó hace 5 años vaya subiendo, que redunda en las personas privadas de libertad. Hoy tenemos una matrícula muy alta, estamos muy contentos con eso, nos parece un logro, nos conforme, creemos que puede ser más, de aquellas personas que ya se encuentran transitando alguna carrera dentro de la universidad. Lo pongo en un blanco y negro con respecto a lo primero que dije. Bien. Eduardo, Carolina Rotondo te saluda. Quería consultarte cuáles son las motivaciones de los internos para querer estudiar y formar parte del programa. Mira, el programa, obviamente, una vez que se dieron cuenta que la educación nos empareja a todos, que nos permite ver las cosas de otra manera, muchas personas de las que están ahí, uno de los mayores, como lo dije, es la ignorancia, la mala comunicación, el desconfiar, el creer que todo el tiempo alguien los está pasando, la mala interrelación social que han tenido, la falta probablemente de cuestiones básicas como una buena alimentación, un buen acceso a la salud, a partir de que se empiezan a educar. Y es un camino que no tiene regreso, no tiene retorno, gracias a Dios. O sea, quieren más. Entonces, la universidad viene a ser, digamos, el colorario de algo que se inició como al principio, bueno, voy a ver de qué se trata, y después ya estamos hablando de gente que entiende las cosas totalmente de otra manera. Bien. Eduardo, en la conversación
mientras charlábamos veíamos esto de, bueno, la educación, la escuela, así como una institución, y la penitenciaría, los complejos penitenciarios, como otra institución que quizás no se entienden o que tienen paradigmas distintos al momento de pensar la educación, y que a veces la penitenciaría se puede llegar a entender como algo más hermético, oscuro, si se quiere, en el común, ¿no?, de la gente, al momento de pensarlo. ¿Cómo se puede llegar a cambiar esta imagen, o qué se está haciendo ahora para que eso se pueda revertir? Primero porque hay que repensar qué es lo que es la cárcel. Vos lo dijiste, se ve como algo oscuro, y no es oscuro. Oscuro es cuando las personas que están adentro no entienden para qué están, ni los que están privados ni los que trabajan ahí. Esa visión nos permite a los penitenciarios empezar a entender para qué está la cárcel. Yo siempre digo que la cárcel es una torre de Babel en la ciudad. Vos agarrás 10 personas de qué opinan de la cárcel y te tiran 10 cuestiones muy, muy diferentes. Desde meter una bomba que se mueran todos, hasta estos pobres chicos que el Estado no les brindó una oportunidad. ¿Qué hace el penitenciario en esto? No se puede quedar ni con el primero ni con el último discurso. Tiene que tener políticas muy claras. Las políticas, más allá de los discursos de los funcionarios de turno, son las que están reflejadas en la ley. Y la ley dice que la educación es un derecho. A partir que vos lo entendés y lo empezás a administrar para que eso funcione, capacitas a tus funcionarios para que tengan esta visión, lo pones como un elemento valorativo del desempeño del penitenciario, la cárcel sola empieza a mutar, porque la cárcel en sí, y hablamos de Boulogne-sur-Mer, es así desde que se construyó, tiene las mismas piedras, las mismas distancias, el mismo circuito. Lo que cambia es la mentalidad de las personas que están adentro. Bien, bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por la comunicación con Distintos Parecidos. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego, muchísimas gracias. Bueno, pasaba en comunicación Eduardo Orellana, director del Servicio Penitenciario de Mendoza, y daba un dato importante en función de encuestas que habían hecho dentro de los complejos penitenciarios, y el 70% de los detenidos no había terminado la primaria, así un número que me parece importante a resaltar, ¿no?, en términos de educación en nuestra provincia. Bueno, contestó un poco con respecto a esto de cómo se ve a la cárcel o a los trabajadores hacia dentro de la cárcel. Y quería preguntarle si han tenido algún tipo de inconvenientes con penitenciarios que les hayan querido impedir el acceso. Porque escuché denuncias, no tengo fuente, pero he escuchado ese tipo de pedidos. Es decir, bueno, no nos han dejado entrar o algo así, para desmitificar básicamente. Y la cárcel es una institución sumamente dinámica y compleja, y todos los días te encontrás con una cárcel distinta. También porque responde muchas veces a si hay algún problema adentro, también se refleja en todo el circuito para ingresar. Si bien los docentes tenemos una requisa muy diferente a la que cuentan las visitas o los familiares, es mucho más leve, no se puede comparar, pero muchas veces nos encontramos, me ha pasado a mí, que a veces se me ha dificultado el ingreso, me han demorado, porque hay una nueva normativa que a lo mejor no se comunica en tiempo y forma a las personas que ingresan, tanto de la universidad como de la DG. Entonces, al momento de ingresar en la requisa, ahí te enteras de que, por ejemplo, no puedes ingresar con, cierto elemento que lo ingresaste el día anterior o hace un rato. También, a veces hay rotación de personal, entonces hay muchísimos factores que tienen que ver con eso. En general, intentamos llegar a acuerdos, pero varía mucho. Bien. Bueno, vamos a continuar hablando de la educación en contexto de encierro. Vamos a ver cómo es la relación entre un docente y el estudiante, cuáles son los condicionantes. Algo ya hemos hablado a lo largo del programa, cómo se condiciona la educación adentro de una cárcel. Nos vamos a ir a otro corte, pero enseguida continuamos con más Distintos Parecidos. Continuamos en Distintos Parecidos y vamos a seguir hablando en este último bloque de la educación para las personas privadas de la libertad. ¿Sí? Resaltar un número que nos decía recién el director del Servicio Penitenciario de la provincia de Mendoza. El 70% de la población dentro de las cárceles no ha terminado la primaria. ¿Sí? Un número interesante a tenerlo en cuenta. Creo que se puede analizar también, tal cual, en función de la educación en general en la provincia de Mendoza. Recién nos quedamos con una pregunta ahí colgada y era, ¿cuáles son los condicionantes que se dan en la situación de aprendizaje, ¿no?, dentro de una cárcel? ¿Qué evaluás?
particularmente como docente y concreto. Digo, yo doy clases en PEUCE, pero también doy clases en la universidad pública y privada. Creo que los condicionantes son múltiples, que este proceso, esta instancia, este momento de docentes y alumnos en el aula y alumnas está mutando y está condicionado múltiplemente. La vez pasada veía una cuestión en las redes que circuló de un docente que renunció, un docente, digamos, en sede de libertad, porque no pudo, ¿sí?, resignificar la presencia de los celulares en las aulas. Eso es algo que nos interpela como docentes universitarios todos los días, afuera. Bueno, PEUCE tiene otras cuestiones, otras particularidades, pero que también nos llevan a pensarnos como docentes desde dónde, cómo y con quién y a quién tengo enfrente. Digamos. Esto lo pongo en ejemplo de que los desafíos son múltiples todos los días dentro y afuera. Okay. Hay una cuestión especial que la mencionaba recién la Meli por ahí en el corte, que es lo que por ahí muchos les dan, por mencionar algo, como el encuadre, si se quiere, de esta diada o de esta pareja pedagógica en contextos de encierro. Porque hace la seguridad, en algún punto, de todos y de todas. Digo, el qué información se da o qué información no se da. Digo, yo siempre digo que, y las chicas también siempre se lo resaltan a los docentes, que más vale quedar como alguien parco, como alguien seco al principio, ir construyendo la relación a medida de, ¿no? Porque también esto de ir a la cárcel, lo mencionó también la Meli más temprano, esto de, a ver cómo es, digo, ¿no? Y hay que poder sostener una relación a lo largo del tiempo en esos contextos. ¿Les ha pasado acerca de la renuncia de docentes que digan, no puedo acceder más a este tipo de educación? Nos pasó con algunas tutoras, principalmente. Ahí también se pone en juego más que nada algunos preconceptos que todos los tenemos y no todos podemos trabajarlo de la misma manera o en los mismos tiempos. Más que nada con las causas por ahí. Desde la coordinación siempre recomendamos no averiguar las causas, no preguntar, porque condiciona al docente, al tutor, al momento de tener un vínculo. Y a ver, una cuestión, digamos, de enseñanza, una cuestión educativa, tiene un fuerte componente vincular también, sí, porque si no, no podés generar todo lo que implica, todo el proceso de transformación que hay en la educación en sí. Entonces, bueno, una tutora se enteró de una causa polémica también, bueno, por los medios de comunicación uno está muy al tanto, con las caras, con todo, entonces, por más que a veces no lo quieras saber, lo sabes igual, y no pudo llevar adelante su tarea. Entonces, bueno, lo más saludable era que ella dejara ese espacio, porque no tenía las herramientas para poder trabajar eso. Pero bueno, son las mínimas experiencias en general, suelen ser bastante enriquecedoras también. Algo muy distinto que pasa, digamos, en comparación con el afuera y el adentro de la cárcel, es la significación que tiene todo eso. O sea, todo es mucho más intenso. Las alegrías, cuando un estudiante aprueba o ingresa a la universidad, la alegría se multiplica en comparación con lo que pasa afuera. Y así también la frustración cuando desaprueban, es complicadísimo remontarlo. Es muy difícil porque el significado que tiene la educación para ellos es completamente distinto al que tuvo para mí mi trayectoria educativa o que tenía para los estudiantes del campus. Entonces eso es algo que como docente, yo fui tutora hace mucho tiempo atrás también, lo tenemos que tener en cuenta. Porque no podemos decir, bueno, la semana que viene te traigo una copia, te traigo, no sé, un práctico corregido. Hay que contemplar de otra manera la situación, Exactamente, ¿no? Es distinto. Para la persona que está ahí encerrada, es muy diferente la percepción de todo eso, lo que es la universidad, la educación, que para uno que va, viene. Entonces, muchas veces los docentes no dimensionan eso y el impacto que tiene en los estudiantes. ¿Cómo se trabaja con eso, ¿no? Con la contención o con esto de la relación, del vínculo que se genera desde lo emocional también? Una cuestión también importante a tener en cuenta es que quienes ejercemos de docentes no somos profesores o profesoras. Somos profesionales de la sociología, de la comunicación social. No, la mayoría, creo, incluso en la universidad, no hemos tenido una carrera de formación pedagógica. Con lo cual ahí hay otro tema importante, ¿no? De que estamos haciéndonos al andar. En realidad, otra cuestión, digamos, interesante era esto de que además, como decíamos al principio, mayoritariamente las carreras que se ofrecen hoy son ciencias sociales. Entonces, en nuestras clases de historia, quienes den historia, metodología e investigación, que doy yo, ¿de qué hablamos? Hablamos de cárcel, hablamos de pobreza, hablamos de exclusión, hablamos de violencia, pero intentando invitarlos a ellos y a ellas a ponerse en un rol de estudiantes de ciencias sociales, de futuros profesionales que miran reflexiva y críticamente estos fenómenos. Y eso para mí es el desafío maravilloso y fundamental, y que por lo menos yo el primer día de clases dije, si ustedes están dispuestos, ustedes chicas y chicos, vamos a hablar de estas cuestiones. Si alguien se siente incómodo por alguna cuestión,
que lo plantee, ¿Son lo vemos. posibles esas reflexiones alcanzan? Absolutamente. Yo voy a hablar de mi experiencia personal, digo, absolutamente. Valiosa, enriquecedora para cada uno de ellos, sin duda, y para mí en lo personal, digo, uno afuera tiene sus militancias, mi militancia feminista contra la violencia de género, y puedo llegar a tener alumnos que hayan cometido delitos de violencia de género. Digo, bueno, para mí eso ha sido un desafío y un aprendizaje y un ponerme en reflexión constante maravilloso. Bien, ¿no? Y retomar lo que decías vos, los preconceptos o los prejuicios que se pueden dar al momento de vincularse con alguien, digo, con todo esto que se genera alrededor de la cárcel, de un detenido o detenida y el delito que cometió, bueno, también trabajar sobre eso, imagino que ustedes en el programa también lo pueden llegar a ver desde antes, lo decías vos al principio. Sí, tal cual. Y es fundamental en eso, digo, tener en cuenta que, digamos, que hay un equipo atrás también. Por ejemplo, los tutores, los docentes no están solos en las aulas, estamos siempre alguien del equipo de coordinación, y también la idea es que puedan hablar de estos preconceptos que todos tenemos y entre todos empezar a desarmarlos o buscarle otro significado, como decía la Fabi. Muchas veces hay ciertos delitos que trayectoria personal de cada uno impactan más o menos, digo, en una cuestión de cuando lo ves en el noticiero, cuando ves que pasa algo, y después poder trabajar con esa persona en un aula desde otro lugar completamente diferente, creo que uno de los aportes principales que tiene la tarea que hacemos, y también por eso es tan movilizador todo lo que se vive allá adentro. Digo, poner el cuerpo en el penal no es fácil, por ahí nos encontramos con muchas personas que hablan de la cárcel, desde lo que escuchan, lo que se dice, lo que sale en los medios, pero la vivencia del penal desde adentro, cotidiana con los estudiantes, y también con el mismo servicio penitenciario, porque digo, aporta lo suyo, es sumamente distinta y enriquecedora. Entonces, y también, bueno, implica muchísimos desafíos que no siempre nos salen bien, por supuesto. Ahora, ¿es posible que se reinserten en la sociedad una vez, de alguna forma, haber estudiado, haberse sumado a este programa de educación? Creo que eso pasa por las opiniones personales. Yo me sonrío porque, hablando de mitos, la cárcel es la gran contradicción, como una institución que lo que hace es extraerte de la sociedad, sacarte y romper todas esas lógicas que tienen que ver con la convivencia en un ámbito libre, y hay de hecho un proceso de resocialización inversa. Con esa lógica, ¿cómo vamos a pensar que alguien se va a socializar? ¿Y cómo podemos pretender que una escuela primaria, secundaria o una universidad logre todo aquello que la institución total está haciendo lo contrario? Digo, ni por perverso ni por nada, digo, no es una crítica a Orellana o a nadie, es por la lógica misma de la institución. Te saco de donde sos y dejás de ser como eras, no solo delincuente, porque esa persona era muchas cosas más, para que aprendas otras lógicas que básicamente están basadas en la violencia, ¿no? Históricamente, porque nuestro relato tiene que ver con el aula y con lógicas distintas que se dan en las aulas de PEUCE, pero que sabemos, y todos saben, que no es la lógica general de los espacios y los complejos penitenciarios, ni de acá ni de ningún lugar. Bien. Entonces creo que poner tanta ficha en una trayectoria educativa creo que puede llegar a ser, no sé si una fantasía, es una fuerte herramienta para... Claro, para lo que tiene que ver con reinserción social y reinserción laboral. Exactamente, pero porque además no es algo con un título y listo, sino porque esa persona ha recorrido un camino de 5, de 10 años estudiando en estos contextos que describíamos con la Melissa, hablando de estos determinados temas, reflexionando determinadas cuestiones, digamos, haciendo prácticas educativas, por ejemplo, que lo van a vincular con otras personas. En el espacio o en el momento de las salidas transitorias tenemos alumnos que han ido y han cursado en la sede, por ejemplo, vivían en Boulogne-sur-Mer, pero los teníamos de alumnos también en la sede, iban y venían, digamos, caminando, de hecho, de la cárcel de Boulogne-sur-Mer a la universidad, al campus que está cerquita. Entonces también hay un proceso paulatino, a veces mejor y a veces peor, de esto de ir viendo cómo se sale de la cárcel y con qué se sale de la cárcel. No, y también, pero digo, en ese sentido la educación, digo, el acceso al derecho a la educación es como, digamos, una puerta, digo, que implica también poder acceder a otro tipo de derechos. Me parece que ese es el principal aporte que puede ser la universidad en ese sentido. Al margen de la trayectoria universitaria, rendir materias y demás y obtener un título, tiene que ver con esto, con que ellos pueden tener herramientas que les permitan reclamar y acceder todos los demás derechos que se les ven vulnerados dentro de una cárcel, por más que no deberían, como decías vos, Fabi, hace un rato también, que solamente es el derecho a la circulación, digamos, de la ambulatoria. Entonces, nos pasa con muchos estudiantes que pueden encontrar otras maneras de reclamar mucho más efectivas y que ponen menos en riesgo su integridad física muchas veces. Entonces, eso, que ellos ya se sientan sujetos de derecho y no un objeto de intervención, marca para mí la diferencia del principal aporte y la principal, digamos, también
responsabilidad de la universidad como una institución estatal allá adentro. Bien, en esto que decían ustedes, bueno, lo que podemos llegar a escuchar adentro de una cárcel, ¿sí? ¿Qué nos dicen quienes están dentro de una cárcel y que muchas veces no sale y lo que vemos es simplemente lo que hemos estado diciendo, lo que se puede ver en un medio o los mitos o los prejuicios que se pueden llegar a generar? ¿Cuál sería el mensaje que ustedes más han escuchado? O, digo, que hayas hecho un análisis y decir, no, mira, lo que nos están queriendo decir es esto. ¿Qué se te ocurre? Creo que tiene que ver con valorar. Primero, no están para nada instalada la cuestión de que ellos tienen, digamos, que son sujetos de derecho. Vuelvo con lo mismo, porque muchas veces nos agradecen de, bueno, gracias a lo que el profe vino, fue como, no, tiene que venir. Y también eso de poder poner en cuestión y resignificar el encuentro con otros desde un lugar que no tenga que ver con la vigilancia, con el castigo, con el encierro, sino, bueno, tener un lugar más autónomo, más propio. Bien. Claro. Sí, quería que ella también cerrara con perfecto. eso, pero como esa reflexión. Creo que, digamos, también esto, en realidad tomo lo que venía diciendo la Meli, esto de proponer un espacio distinto para hablar cosas distintas y desde otras lógicas. Digo, acá no hay diferencias desde los docentes, desde la coordinación, qué hizo quién. Digamos, porque se supone que quienes vamos estamos convencidos de que esas personas tienen que estar ahí y que tienen el derecho de estar ahí. ¿Cuál fue el delito o la causa, como decía recién la Meli? En principio debe no importarnos y poder actuar en consecuencia. Y lo interesante es que eso también sucede con ellos y con ellas. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, porque dentro de la cárcel o de las cárceles, como me gusta decir a mí, porque creo que la cárcel no es una y que tiene una complejidad interna cada vez mayor, que antes no era así, está esto de que determinadas personas que cometen determinados delitos no se hablan, no se miran, no tienen derechos, son escalas jerárquicas que hay también dentro de la cárcel, según el tipo de delito cometido, digamos. Bueno, el PEUCE también, o la educación también, seguramente en la secundaria, la primaria, no lo sé, genera esta posibilidad y este desafío para ellos también como sujetos privados de libertad de acá tengo que convivir con todos y con todas, cualquiera sea su pabellón, su delito. Claro. Nos queda muy poquito tiempo, pero sí queremos preguntarte, Fabiana, acerca de alguna experiencia personal que hayas tenido con algún alumno que haya sido esto que decimos, que tiene que ver con una experiencia enriquecedora como docente. Mira, creo que así en términos generales, un poco lo que mencioné recién, poder hablar de todo, hablar de violencia, hablar de abuso, hablar de violencia de género frente a alumnos, que yo sabía en algunos casos las causas, a nivel personal me ha hecho crecer un montón y tengo la sensación, no sé, no me lo han dicho, digamos, ellos de manera directa, de que a ellos les generó lo mismo, les generó una situación de respeto y de no verse o creerse nuevamente juzgados por sus hechos. Fabiana, muchísimas gracias por haber venido. Melissa, muchísimas gracias por haber estado presente. No nos queda más tiempo, nos vamos, Caro. Nos vamos, bueno, agradecerles a ustedes que han estado del otro lado, Baitip que me vistió en el día de hoy y nos encontramos mañana. Bueno, un hermoso programa para reflexionar, para tener en cuenta que también hay otras realidades y que lo decimos, el derecho a la educación es para todos, no es un privilegio. Nos vamos, nos reencontramos mañana a las 19 horas en un nuevo Distintos Parecidos. Chau, chau.